Muy buenas noches a todos, bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina. ¿Alguien está contento? Gloria a Dios, estamos contentos. Dale like y dale share para que otros puedan disfrutar de la palabra que se va a predicar en esta noche. ¿Y sabes cuál es el título? El camino corto. Dile a eso mismo, en inglés, shortcut. Mira a alguien así fijamente y dile el camino corto. Coge el camino corto. Israel es experto en coger el camino largo. ¿Sabe? De Egipto a Canaán eran 11 días. Y Dios no los pudo llevar por ahí porque es que ellos eran difíciles. Y tan pronto vieran una guerra, se iban a regresar a Egipto. Y Dios dijo, pues entonces vámonos por acá. Y los puso frente al Mar Rojo y los hizo cruzar en seco. Pero estuvieron 40 largos años en el bendito desierto. ¿Por qué les gustará tanto el camino largo? Y hoy yo te quiero traer una revelación que Dios puso en mi corazón sobre Jesús. Y los seres humanos tendemos a coger los caminos largos por una razón bien particular y la vas a ir entendiendo. Quiero que vayas conmigo al Evangelio según San Juan, que ya Roxana habló de esto, no sé quién le choteó el mensaje. Exactamente, yo no lo había enviado, pero ella ya sabía. Y se encuentra en Juan capítulo 4, pero no vamos a hablar de la mujer del pozo. Vamos a tomar este texto y vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con ella. Pero no nos vamos a enfocar ni en la adoración, ni en el agua. Vamos a darle una perspectiva un poquito distinta. Y vamos a leer en la Reina Valera los primeros 6 versículos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, di conmigo Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Ok? Quiero que veamos un mapa antes de hablarte de lo que te voy a hablar. Quiero que veamos un mapita. ¿Ok? Y en ese mapa es el mapa de Israel. ¿Ok? No sé si lo están poniendo en el live allá, pero aquí lo estamos viendo. Y quiero que veas varios lugares. Este es Israel, nosotros estuvimos aquí hace 2 semanas atrás. Nosotros estuvimos en este lugar hermoso, precioso. Y quiero hablarte de 3 lugares para que los tengas en tu mente. ¿Ok? Este es Judea. Allá arriba tenemos a Galilea, en Rosita. Y en el medio tenemos a Samaria. Ok. Y aquí tenemos al río Jordán, donde nos bautizamos. Quiero que tengas en tu mente, este es el lado occidental y este es el lado oriental. ¿Ok? Y tenemos a Judea, a Samaria, a Galilea y por acá tenemos al río Jordán. Y esos lugares son de suma importancia para que entiendas lo que yo te quiero explicar en esta preciosa noche. ¿Ok? En primer lugar, vamos a reconstruir la escena de este incidente.
Palestina no tiene más que 200 kilómetros de norte a sur. Pero en los tiempos de Jesús, el país estaba dividido claramente en tres partes. Al norte, como te mostré, Galilea. Al sur, Judea, y en el medio estaba Samaria. Jesús no quería que en esta etapa de su ministerio, no quería involucrarse en discusiones acerca del bautismo. Así que decidió marcharse de Judea por un tiempo y pasarse a Galilea. Los fariseos, mira, esto es una cosa increíble. Cuando el ministerio va bien, siempre se levantan como celos y envidias y situaciones. Y los fariseos, Jesús se enteró de que decían, oye, ahora hay alguien que bautiza más gente que Juan y que tiene más discípulos que Juan. Y como no había llegado el tiempo de Jesús, Jesús decidió salir de aquel lugar para no envolverse en ese tipo de discusión. Y el camino más corto, escucha esto, de Judea a Galilea era a través de Samaria, que se podía hacer en 3 días. Pero había una enemistad secular entre los judíos y los samaritanos. ¿Sabías eso? Son primos, pero se odian a muerte. Usted lo predicó, pastora. Judíos y samaritanos no se llevan. Pero había una enemistad muy grande entre ellos. Y esto hacía que fuera más corriente seguir la ruta alternativa. Ponme el mapa de nuevo. Aunque era doble de larga, pues suponía cruzar el Jordán, subir hacia el norte por la parte oriental y volver a cruzar el Jordán otra vez a la altura de Galilea. Te voy a explicar lo que esta gente hacían. Cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, en vez de hacer lo que hizo Jesús, que fue coger esta ruta, ok, mira lo que ellos hacían. Salían de aquí, llegaban, cruzaban el Jordán, subían bordeando el Jordán hasta Galilea, y cuando estaban arriba, pero no pasaban por Samaria. Alguien que me explique eso. ¿A alguien le hace sentido eso? Una ruta doblemente larga, ¿qué conlleva? ¿Más tiempo? ¿Más qué? ¿Más gastos? ¿Más qué? ¿Más esfuerzo? ¿Más problemas? ¿Más situaciones? Más de todo. ¿Sabes? Tú no llegas a Ponce por La Piquiña. ¿Alguien se acuerda de La Piquiña? Nadie se acuerda de La Piquiña. Mira, La Piquiña era una carretera que salía de Cagua, la número 1, que salía de Cagua y llegaba a Calley. Pero era así. Por eso decían La Piquiña. Hicieron el expreso y ahora todo el que va para Ponce, ¿qué hace? Pues coge el expreso. O sea, si tú vas para Ponce, mira lo que pasaba. De San Juan tú ibas para Ponce, pero tenías que pasar por Cagua. Y para no ver un cagüeño, te ibas por Mayagüez. Te estoy dejando pensar, porque así actuamos nosotros hoy. Cogemos la ruta más larga para no encontrarnos con. Hoy la gente sigue viviendo en enemistad unos con otros. Los judíos y los samaritanos eran primos. Hoy hay familias. Mire, hermano, mi mamá murió y dejó una herencia. ¿Ok?
Desde que mi mamá murió, desde el día que mi mamá murió, lo primero que yo hice fue llamar a mi hermano. Yo estaba en el hospital. Ven para acá. Mi hermano llegó, nos sentamos, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que me dijo es, tú y Laura salen para África el lunes, o era un jueves. Ella murió un jueves y nosotros salíamos para África el lunes. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, tú no puedes cancelar ese viaje. Digo, ok, ¿qué vamos a hacer? El domingo era Día de los Padres. Y nos pusimos de acuerdo. Mi mamá murió jueves, la velamos viernes, la enterramos sábado. Domingo yo estaba aquí en el culto de los padres. Y el lunes nos montamos en un avión y nos fuimos para África. El servicio, ¿qué vamos a hacer? Todos nos sentamos. Acabamos de terminar el proceso de la planilla de cada relicto, la declaratoria de herederos y toda esa bobería. Ok. Y todo lo hemos hecho en orden, en amor. La casa, vamos el viernes a limpiarla. Y yo lo llamé y le dije, el viernes vamos a ir a limpiar la casa, ya está toda la papelería. Y me dijo, pues yo cojo el día libre. ¿Sabe? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que hay familias que cuando alguien muere es un revolú. Se están matando hasta por el pájaro. Los divorcios, ni hablar. El otro día yo escuché una pareja hablando de un divorcio, tienen un perro. Y él dijo, perro es mío, yo me lo llevo. Y ella dijo, sí, el perro lo partimos por la mitad. La gente vive así, enemistado. El vecino, no, yo no le hablo al vecino. Esa compañera de trabajo, no, yo ni la miro. Y en la iglesia es igual. Hay gente que entra a la iglesia y mira, Chino está por allí, yo cojo por acá. Sí, porque ese chino. Ok, ¿le estoy hablando a la iglesia o a quién le estoy hablando? Eso sucede hoy, sucede en la familia, sucede en el trabajo, sucede en la universidad, en el gimnasio. Yo lo escucho todos los días. Mira ¿qué es lo que se cree? Y así vivían ellos. Jesús era judío. Conocía la historia. Y dijo, yo voy para Galilea. No voy a cruzar el Jordán. Yo voy a pasar por Samaria, porque me es necesario pasar por Samaria, porque Jesucristo siempre puso a la gente primero que el chisme. La gente primero que la opinión, la gente primero que la razón. Mira, yo aprendí algo hace mucho tiempo. Olvídate de la razón para salvar la relación. ¿Sabes cuál es el mayor problema en los matrimonios? Matrimonios cristianos, ¿quién tiene la razón? La gente se mata para defender la razón. Las iglesias lastiman a la gente para defender la visión. No entienden que la visión de la iglesia es la gente. Gente lastimada. Porque los líderes los lastiman para defender la visión de la iglesia. La visión de la iglesia es lastimar a la gente. Y esto es pertinente hoy. Y eso es lo que hacían. No pasaban por Samaria. Jesús eligió la ruta más corta a través de Samaria para ir a Galilea. Y el camino pasaba por un pueblo que se llamaba Sicar. Y sabes,
que en griego sicar significa borracho, ebrio. Y Jesús decidió pasar por ahí. Y la costumbre de aquel tiempo es que las mujeres salían con cántaros a buscar agua. Pero para los varones le era prohibido hablar en público con una mujer. Un varón nunca se humillaría dirigiéndole la palabra a una mujer en público, mucho menos para pedirle un favor. Dame de beber. Y la mujer sorprendida le dice, tú eres judío y me pides de beber a mí que soy samaritana. Porque ella conocía que los judíos y los samaritanos no se relacionaban entre sí. Y hay gente cristiana que no se relaciona entre sí. Mire, hermano, hay matrimonios que están 6 meses en la misma casa sin hablarse. Hay padres encontrados con los hijos, hijos encontrados con los padres. Y Jesús nos quiere enseñar algo, que el amor va por encima del conflicto. Y eso es lo que nosotros debemos aprender hoy. Ahora, te quiero hablar un poquito del conflicto que tenían esa gente. Porque la mujer lo afirmó. No se podían ni ver. Hasta el día de hoy. Todo comenzó en el año 926 antes de Cristo. Las tribus del norte se rebelaron contra el rey Roboán, el hijo de Salomón. Mira, Israel era un pueblo, era una nación. Dios llamó ¿a quién? Abraham. Le cambió el nombre, le puso Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac a su vez tuvo un hijo que se llamó Jacob, que fue un patriarca y que tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos se convirtieron, todos saben la historia, en 12 tribus. El mayor cometió un mistake, lo sacaron, y José, el número 11, se salió él mismo y puso sus 2 hijos. Pero el total son 12 tribus. Josué entra con las 12 tribus a la tierra de Canaán, la conquista y la reparte. Todos conocemos la historia. Luego viene David, luego viene Salomón, pero el hijo de Salomón que se quedó con el trono, ¿ok?, tiene conflictos. Las tribus del norte se rebelan contra él y el reino se divide. Y ahora tenemos 10 tribus en el norte, que es el reino del norte de Israel, y 2 tribus que se quedan en el sur. Y la capital es Jerusalén. La capital del norte es Siquem, la capital de Judá en el sur es Jerusalén. Pero en el año 875 antes de Cristo, el rey de Israel, Omri, traslada la capital de Jerusalén a Samaria. Ok, quiero que te vayas haciendo la película. Y en el año 722, acuérdate que los años antes de Cristo van de mayor a menor, hasta el 0. El 875 es más que, es más antiguo que el 722. Y en el 722, los asirios conquistaron a las 10 tribus del reino de Israel. La Biblia cuenta que el pueblo original fue al exilio y se reemplazó por gente foránea, a quien se le dio cierta instrucción religiosa similar a la judía. Aunque el pueblo samaritano, originado con esta mezcla, reconocía la Torá,
fue despreciado por el pueblo judío, porque el pueblo judío regresó. Conocen la historia de la gloria que dimos por un año, guerra espiritual. ¿Alguien se acuerda? Esto lo discutimos a la saciedad. El pueblo de Israel sale al exilio, se lo llevan, pero alguien se tenía que quedar en Israel. Esta fue la gente que se quedó en Israel. La mentalidad de los babilonios era erradicar la religión judía del planeta. Era desaparecer la raza, pero no pudo. Luego viene Ciro, conquista a los babilonios, el pueblo de Israel regresa, pero ya hay una gente ahí establecida, que son gente foránea y se mezclaron. Esos son los famosos samaritanos. Como fueron expulsados del judaísmo por Esdras y Nehemías, pastor, usted no lo sabía esto, ¿verdad que no? Esdras y Nehemías, que son los profetas preferidos de la pastora de esta iglesia, que se ha estudiado hasta la saciedad. Estos fueron expulsados del judaísmo por Esdras y Nehemías en el siglo V antes de Cristo. No reconocen desde entonces el templo de Jerusalén y edificaron su santuario en el monte Garazín. Para ellos, el lugar más sagrado de la tierra. Ok. En la conversación de Jesús con la mujer samaritana, ¿qué la mujer le dijo a Jesús? Ustedes adoran allá. Nosotros adoramos aquí. Ustedes adoran en aquel monte, nosotros adoramos en este. Esta es la historia de por qué esta mujer tuvo esa conversación con Jesús. Porque los samaritanos no reconocen el templo de Jerusalén y edificaron un santuario en el monte de ellos, que es el monte Garazín. Pero Jesús sabiamente le dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí yo estoy. Y ese lugar para los samaritanos es el lugar más sagrado de la tierra. Los samaritanos solamente aceptan a Moisés como único profeta y no reconocen la tradición oral del Talmud y tampoco los libros de los profetas, porque se guían exclusivamente por los 5 libros de la Torá o el Pentateuco. ¿Cuáles son esos libros? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números. Ellos no reconocen los libros proféticos, porque los únicos libros que existen para ellos son los primeros 5 libros. Mire, mi hermano, usted va a Israel y su mente se abre, porque todo esto usted lo comienza a entender, porque es una mentalidad al extremo de que nuestro guía hermoso, Walter, uruguayo, a los 17 años llegó a Israel, dice que el cristianismo comenzó con el apóstol Pablo. Y cuando trataban de persuadirlo, la respuesta de él era, eso es lo que ustedes creen. Y ahora cuando yo estudio estas historias que son fascinantes, las puedo estudiar desde un punto de vista totalmente distinto, porque esta es la historia. Ustedes adoran en el templo, nosotros adoramos en el monte. Y este es el trasfondo histórico de esto. Ellos usaban un código llamado Hiluk, que trata de aplicar la Torá a la vida social. Ahora, mire, hermano,
La pregunta es bien sencilla. ¿Por qué era la enemistad? ¿De qué se trataba la enemistad de esta gente? Quiero que lo apliques a la vida diaria de hoy. ¿Qué es lo que la mujer samaritana le quiso decir a Jesús? Y Jesús tuvo que corregirla. ¿Qué fue lo que ella le dijo? Vamos. ¿Qué significa nosotros adoramos en este monte? Ustedes adoran allá. Nosotros tenemos que la verdad. Nosotros tenemos la razón. Mira, y yo tengo una responsabilidad. Los cristianos evangélicos tenemos un problema serio. Nos cuesta escuchar y respetar las oraciones de otras personas. Nos hemos encerrado demasiado en que nosotros tenemos la verdad. Y Jesús entendía bien esto. Hoy, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es el tirijala? En Puerto Rico. ¿Cuántos pastores, líderes, predicadores usted escucha en sus predicaciones hablando negativamente de otros? ¿Lo ha escuchado? Ok. ¿Cómo la iglesia evangélica se expresa de los hermanos católicos? El tema principal de las iglesias es contra otras iglesias. No se predica en contra del diablo, ni en contra del pecado. Yo he escuchado mensajes que a los 2 minutos los tengo que cambiar porque no puedo escucharlos. Nuestro enemigo es el diablo. Mira, en una ocasión vinieron donde Jesús, le dieron: Señor, esa gente que nosotros no conocemos está hablando en tu nombre. ¿Y qué Jesús contestó? El que no está contra mí, conmigo es. Déjenlos tranquilos. Pero ahora todo el mundo quiere tener la verdad. Y yo sé que nosotros como iglesia la tenemos, pero eso no nos da derecho a cerrar las puertas a otros. En el gimnasio, que yo voy todos los días, está este joven de 22 años con una preferencia sexual diferente a la mía. Y yo he visto cómo hay personas que lo rechazan a la patada. Es como una barrera. Y hoy estamos conversando. Él tiene sus manerismos y sus cosas. Y hoy estamos en la cafetería conversando. Y hay personas que se sorprenden que yo tengo una conversación con él. Y yo digo, pero es que él es un ser humano que merece salvación y liberación. Y entonces es curioso porque cuando él me habla con respeto, y si se le zafa una, me dice: pastor, perdón. Y cuando hablamos, él me dice que yo soy diferente.
Y yo no puedo llamarle a lo malo bueno. Jesús está frente a una mujer que le tiene que decir, llama a tu marido. Y ella le responde, no tengo. Y él le dice, sí, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Pero no la rechaza, no la aleja. El pecado de ella no es un impedimento para que él se acerque y le diga que Él es la verdad, que Él es el agua que salta para vida eterna, que si ella bebe del agua que Él le puede dar, nunca va a tener sed jamás. Y nosotros hemos levantado una pared de una santidad ficticia, porque Él sí era santo. Y mientras el resto de los judíos cruzaban el Jordán y cogían el camino largo, él cogía el camino corto para encontrarse con ella. Pasando por alto la enemistad. Pero la iglesia de hoy es demasiado selectiva. Estoy asustado, pastor, hoy no hay amenes. Mira, te voy a dar una información que estuve estudiando porque esto a mí me fascinó. El bollete que tenían esta gente. Las fuentes de información nos presentan 2 historias diferentes de los samaritanos. ¿Sabe? La campana tiene ¿cuántos lados? ¡Tum! ¡Tum! Mira, en consejería yo he aprendido a no dar por hecho lo que una de las partes me dice. Cuando tú das consejería, le das consejería a una pareja, ok, te voy a dar un ejemplo. Esta pareja llegó donde este pastor y se estaban matando. Y el pastor le dijo, mira, así no podemos. Vamos a parar esto. Tenga este papel, señora. Tenga este papel, señor. Le dio un bolígrafo a cada uno y le dijo, váyase en usted a aquella oficina y usted a aquella otra. Y usted, señora, va a escribir todo lo que no le gusta de su esposo. Y usted, señor, va a escribir todo lo que no le agrada de su esposa. Y cuando terminen me avisan. Cuando ellos regresan, ¿cuál tú crees que fue el papel que le leyó el primero? ¿El de ella o el de él? ¿Qué tú crees, Pablo? ¿El de él? Por supuesto, es lo que yo haría. Cogió el papel de él y empezó a leer. Y cuando iba leyendo como por la número 10, se detuvo, los miró y dijo, qué curioso, porque de estas 10 cosas, mi esposa las tiene casi todas. La diferencia es que yo no me estoy matando con ella. Entonces, yo me he dado cuenta al pasar del tiempo y con la experiencia que he adquirido, ok, que la verdad es compartida. Que la responsabilidad del fracaso de un matrimonio es compartido. Y que la campana tiene 2 lados. Que si yo me entrevisto con él a solas, él me va a dar una versión, pero cuando yo me reúno con ella, ella tiene una versión distinta. Y ambas pueden ser verdad. Y cuando tú estudias la historia de estos 2 pueblos, tú te das cuenta que es lo mismo. Hay 2 historias
diferentes. Una de acuerdo con los samaritanos israelitas y la otra de acuerdo con los israelitas judíos. Y aunque hay dificultades respecto a la exactitud de antiguos documentos contaminados por la polémica judío-samaritana, lo mismo que por datos recientes de lo ocurrido por ambos lados, sin embargo, algo se puede poner en claro. La historia samaritana sobre su historia e identidad correspondería aproximadamente a lo siguiente. Número 1. Los samaritanos se hacían llamar Nei Israel, hijos de Israel. Número 2. Los samaritanos formaban un considerable grupo de gente que se creían preservadores de la religión original del antiguo Israel. El nombre samaritanos en hebreo literalmente significa los guardianes de leyes y tradiciones originales. Ellos creían y pensaban que eran los guardianes de la ley. Y eso es lo que significa su nombre. Número 3. Los samaritanos creían que el centro de adoración de Israel no debía ser el monte Sión, sino el monte Gerizim. Ellos argumentaban que ese era el lugar donde los primeros israelitas sacrificaron en la tierra prometida, y eso está en Deuteronomio capítulo 27, verso 4, y que continuaba siendo el centro de actividad sacrificatoria de los patriarcas de Israel. Era en ese lugar donde las bendiciones eran pronunciadas por los antiguos israelitas. Los samaritanos creían que Betel, Jacob, monte Moriah, Abraham, y monte Gerizim eran el mismo lugar. Número 4. Los samaritanos tenían esencialmente un credo cuádruple. Número 1, un Dios. Número 2, un profeta. Número 3, un libro. Y número 4, un lugar. 5. Los samaritanos creían que ellos, que se autodenominaban judíos, creyentes en el Dios de Israel, centralizados en Judea, habían tomado un camino equivocado en sus prácticas religiosas, siendo más importantes las novedades del territorio durante el retorno del exilio de Babilonia. ¿Sabe? Cuando los judíos llegaron de Babilonia, ellos dijeron, ustedes, y cuando tú estudias, puede ser verdad, porque la religión en Babilonia tomó otro giro, cambió, y eso lo estudiamos también aquí. Así que lo que ellos creían puede ser cierto. Y número 6, el rechazo exacto de los samaritanos respecto a la preeminencia de la dinastía de David en Israel. Ellos creían que los sacerdotes levíticos en su templo eran los verdaderos líderes de Israel. Ahora que tenemos hecho un resumen parcial de lo indiscutible, por otra parte, de la historia y creencias de los samaritanos, volvamos a la versión judía de la misma historia. Este historial nos llega esencialmente de los Talmudes y de su lectura en la Biblia hebrea, Josefo, y del Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. Número 1. Los samaritanos eran un grupo mixto, tanto teológica como étnicamente. Ellos creían en un solo Dios. Aún más, asociaban su Dios con el Dios que dio la Torá al pueblo de Israel. Los samaritanos estaban genéticamente relacionados con el remanente de las tribus del norte que fueron dejadas en el lugar después del exilio de Asiria. Se hicieron matrimonios mixtos con gentiles que fueron a repoblar Samaria por orden del emperador de Asiria. Este hecho de despojo y transferencia de su patria tuvo lugar como un atentado estratégico para destruir la identidad de los habitantes y provenir alguna potencial revuelta en el futuro. Y esto también fue verdad.
Si tú miras una parte de la historia, lo puedes dar por un hecho cierto. Si miras el otro lado de la moneda, también es igualmente cierto. Porque eso fue lo que sucedió. Número 2. En los escritos rabínicos judíos se referían a los samaritanos con el término Kutim. Esta palabra probablemente se refiere a un lugar de Irak desde donde los no israelitas exiliaron fueron introducidos en Samaria. Y eso está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, en el verso 24. El nombre de Cutrim o Cuitis de Cutá se usaba en contraste con la de samaritanos, los guardianes de la ley. Los escritos judíos hacen énfasis en la identidad extranjera de la religión samaritana y su práctica en contraste con la verdadera fe de Israel, que ellos vieron especialmente en el último periodo como judaísmo rabínico. ¿Alguien está entendiendo este revolú? Te dije que tenías que estar bien pendiente. Esto es un revolú. Todo tiene que ver con la religión, con el judaísmo. No, nosotros tenemos la razón. Y cuando tú miras la historia, unos tienen parte de la razón y otros parte de la razón. Y por último, bueno, el 3, de acuerdo con el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, las reclamaciones de que las tribus del norte de Israel y de que todos fueron exiliados por los asirios y por lo tanto los que ocuparon la tierra, los samaritanos, no fueron de origen israelita, es una interpretación rechazada por la Biblia hebrea. Eso no es verdad. No todos eran extranjeros. Mire, hermano, esto yo lo viví. Nosotros estuvimos allí. Pastora, ¿cuál fue su experiencia al entrar en un baño en Israel? Escucha esto. Éramos invisibles. Usted entra a un baño. Ok, ¿no se escuchó? Cuando usted entró a un baño, dígalo duro, con fuerza. Como si fuera invisible, no respondían un saludo, no nos miraban. Éramos No existimos. Usted está en Israel, le pasan por el lado, no se lo llevan enredado, no chocan con usted, lo evitan, no lo miran. Mire, yo le voy a decir esto que para pelo. Yo fui a comprarle un café y le dije a la persona, buenos días, ¿cómo usted está? ¿Y sabe lo que ese hombre hizo? Me miró y me dijo, I can't help you today. ¿Perdón? I can't help you. Y no me vendió el café. Y yo me fui sin tomarme el café. Ahora, vamos al otro lado, los musulmanes. Los musulmanes piensan y creen y dicen que el Islam es la única religión verdadera. Que si usted no se convierte al Islam, se va para el infierno. Y para ellos usted también es invisible. Esa es la mentalidad. Y nosotros no podemos tener esa mentalidad.
Y la iglesia ha adoptado una mentalidad exclusivista. Jesús no es eso. Jesús es inclusivo. Pasa por encima de los conflictos, de las enemistades, de la razón. Y va en contra de todo lo establecido para ganarse un alma. Pablo lo entendió y dijo, yo soy romano para ganarme a los romanos. Y yo soy griego para ganarme a los griegos. Y yo soy lo que yo tenga que ser para ganarme al que yo me tenga que ganar. Y a lo mejor tú dices, ¿por qué el pastor está predicando esto? Porque lo vivo todos los días. Somos demasiado prestos a juzgar y a condenar. Y eso no es lo que Jesús enseña. Jesús enseña una cosa, amar. Y él coge el camino corto, porque él no tiene enemistad con nadie. Todo esto es historia. Y él la sabía. Cuando él se detuvo en el pozo de Jacob, él sabía esto. Él sabía lo que su pueblo pensaba y lo que los samaritanos pensaban. Y él no dejó de decir la verdad. Él le dijo, ¿ustedes adoran lo que ustedes no saben? Nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación viene de los judíos. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar, pero siendo inclusivos. Yo no voy a claudicar mi fe. Yo sé en quién yo he creído. Yo sé quién es mi Salvador. Pero la enemistad, el conflicto, no va a impedir que yo haga mi trabajo. No podemos hablarle de Cristo solamente a los que nos caen bien. O a los que piensan como nosotros. Tenemos que hablarle de Cristo a todos por igual. Y esta noche sería un momento perfecto para dejar las enemistades por las razones que sean. Porque pensamos diferentes. Pensamos diferente. Pensamos diferente. Puerto Rico está demasiado polarizado. Los partidos políticos, los deportes, la religión. Es horrible. Y cuando yo estoy leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 4, me llamó la atención que él cogió la ruta más corta. Él no hizo lo que los otros judíos hacían y pasó por Samaria. No sé lo que pensaron sus discípulos. Y él llegó a aquel lugar y me imagino que tenía hambre y estaba cansado. La Biblia relata que los discípulos entraron a buscar comida. Ahora,
La pregunta es, ¿a quiénes los discípulos le hablaron de Jesús que estaba en el pozo? Ellos entraron, compraron comida, salieron y no pasó nada. Jesús, ¿ah? Jesús evangelizó a esa mujer y la Biblia relata que ella entró y le dijo a todo el mundo, vengan y vean a alguien que es profeta, porque me ha dicho toda mi vida. Vengan, salgan para que ustedes vean. Que ese hombre me dijo todo referente a mi vida. Ese hombre es profeta. Los discípulos entraron, compraron, salieron y no pasó nada. Porque todavía en la mente de ellos estaba ¿qué? El bollete, la enemistad, el problema. Y no es hasta que la iglesia entienda que tenemos que sacar eso de nuestra mente y de nuestro corazón y hacernos amigos del mundo. Nosotros nos mudamos hace ¿cuántos años? 4 años. Los vecinos de al lado, yo los amo. Los vecinos del lado, super cool. Los de al frente de allá, cada vez que nos vemos nos saludamos. Los del otro lado de allá también. Así que estos y estos, no hay problema. Pero los del frente, no hay forma. Somos invisibles desde que llegamos. ¿Por qué? No sé. Pero nosotros somos cool. Desde que llegamos, ellos marcaron su territorio. ¿Sabes cuando uno llega, que llegan muchos carros a veces, que hay mudanza, que hay movimiento de carros? No, eso. Ahí, y cuando vimos, a rayo, ¿qué pasó aquí? Malas crianzas, eso fue horrible. La primera semana hicimos, espérate. Para ellos somos samaritanos. Y hay veces que llegamos a un lugar y como que apestamos, ¿qué pasó? Caemos mal. Porque eso es lo que está en la mente y en el corazón de la gente. ¿Alguien quiere que venga mucha gente a esta iglesia? ¿Alguien quiere eso? ¿Tú sabes de quién depende? De ti. Porque la gente se va a querer quedar en un lugar donde lo traten bien, donde se sienta aceptado. Y tenemos demasiados prejuicios. Vemos a alguien y ya lo escaneamos y le pusimos un sello. Este entra, ese no. Jesús no es así. Él es inclusivo. Aún con los samaritanos. Y ella se sorprendió y dijo, pero ¿cómo es que tú estás hablando conmigo? Si tú eres judío, yo soy samaritana. No importa. Pero ¿cómo es que tú estás hablando conmigo si yo soy católico y tú eres evangélico? No importa. Pero ¿cómo tú hablas conmigo si yo soy testigo de Dios? No importa. Pero ¿cómo tú estás hablando conmigo si yo soy homosexual? No importa. Si es que yo soy borracho, sicar significa borrachera. Ese es el espíritu del maestro. ¿Alguien se puede poner sobre sus pies? ¿Alguien entendió lo que yo traté de explicar? ¿Alguien entendió?
tenían un bollete, un revolú teológico. Ustedes no son judíos nada, ustedes se mezclaron, ustedes piensan esto, ustedes adoran esto otro. Hoy nos visita Génesis Polanco. ¿Dónde está Génesis? Afuera. Gloria a Dios. Quiero que reflexionemos y pensemos en esto. Algo aquí dentro está mal. Jesucristo amó la humanidad y todavía nos falta, pero vamos en camino, vamos a aprender. A veces miramos las personas, lo juzgamos, nos hacemos la película en la cabeza y nunca entran en nuestro reino. Le negamos la oportunidad. Yo le pido a Dios que ponga en mí un corazón como el de Jesús. Porque viene mucha gente para esta iglesia y muchos de ellos van a ser gente difícil. Más difícil que chino, difícil, pero podría ser. Ahora. Hoy. ¿Cuántos años tú llevas aquí, chino? 9. Esta es una de las mejores cosas que nos ha pasado en esta iglesia. Yo lo digo en broma. Ha sido fácil pastorearlo. Pero viene gente difícil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a tratar como los samaritanos o los vamos a incluir en nuestra vida? ¿Vamos a coger el camino corto y que no nos importe? Yo tuve una conversación, y con esto quiero terminar, con alguien que nos vino a dar un servicio a la iglesia. Y yo lo invité, como invito a todo el mundo. Estamos allí. Él resolvió lo que iba a resolver y nos pusimos a hablar. Y me hizo un comentario y me dijo, lo voy a considerar, ¿sabe por qué? Porque usted habla diferente. Yo dije, ¿diferente a qué? Diferente. Y yo lo capté. Y le dije, ¿sabes lo que pasa, amigo? Que yo parto siempre de la premisa que el ser humano es bueno. Y él se me quedó mirando como en serio. Y yo le dije, el ser humano se dañó en el camino. Pero el ser humano lo creó Dios. Y todo lo que hizo Dios era bueno. Así que nosotros somos buenos adentro, a veces bien adentro, pero somos buenos. El ser humano fue creado con la capacidad de obedecer. Aunque desobedezca, tiene la capacidad de hacerlo. El ser humano fue creado con la capacidad de amar. Y aunque algunos odien, tiene la capacidad de hacerlo. Y como yo sé que Dios creó al ser humano bueno, yo voy a confiar. Y voy a seguir creyendo que el ser humano, aunque esté dañado, se puede restaurar. Una mesa, aunque tenga una pata, se puede arreglar. Y ese es el trabajo que queremos hacer. Antes de despedir esta transmisión,
quiero que hagamos una oración todos, porque es el comienzo de la restauración, el comienzo de una nueva vida. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Esta noche yo te confieso y yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, ya tú eres salvo. Conéctate nuevamente con nosotros el domingo que tenemos Worship Sunday. Y antes de irnos,